Hermes no nació como un dios silencioso, nació con una sonrisa y con un destino imposible de contener. En una cueva escondida del monte Cilene, en la tranquila región de Arcadia, la ninfa Maia dio a luz en secreto al hijo de Zeus. Nadie en el Olimpo prestó demasiada atención a aquel nacimiento discreto. No hubo truenos, ni coros celestiales, ni presagios de grandeza. Pero ese fue el primer engaño de Hermes. Porque antes de que terminara su primer día de vida, el recién nacido ya estaba cambiando el orden del mundo. Apenas unas horas después de nacer, Hermes se liberó de las mantas que lo envolvían. Miró a su alrededor con curiosidad, como si el mundo no fuera algo nuevo, si algo que ya conocía. Y entonces hizo lo impensable, salió de la cueva completamente solo. Sus primeros pasos no fueron torpes, fueron silenciosos, calculados y casi divinos. Descendió por las laderas hasta llegar a la Pieria, donde pastaban los sagrados rebaños de Apolo, dios del sol, la música y la armonía. Aquellas vacas eran intocables, pertenecían a uno de los dioses más poderosos del Olimpo. Pero Hermes no pensaba en el poder, pensaba en las posibilidades. Con una astucia imposible para un recién nacido, hizo caminar al ganado hacia atrás para borrar sus huellas. Fabricó unas sandalias con corteza de árbol para no dejar rastro. Escondió los animales en una cueva lejana y, satisfecho con su obra, regresó tranquilamente al lugar donde había nacido. Antes de volver a su cuna, ocurrió algo aún más extraordinario. Hermes encontró una tortuga, observó su caparazón vacío y, en lugar de verlo como un simple resto de naturaleza, vio un instrumento, tensó cuerdas hechas de tripa, ajustó la forma, escuchó el sonido y así creó la primera lira de la historia. En su primer día de vida, Hermes ya había hecho 3 cosas imposibles: caminar, robar y crear música. Cuando Apolo descubrió que su rebaño había desaparecido, la luz del sol no pudo ocultar su furia. Siguió el rastro invisible, preguntó a los vientos, interrogó a los caminos, hasta que todas las señales lo llevaron a la cueva de Maia. Allí encontró a Hermes envuelto en mantas, con la mirada inocente de un bebé que apenas parecía capaz de sostener su propia cabeza. Apolo lo acusó ante Zeus. El Olimpo entero observaba, y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Hermes habló. No como un niño, no como un dios temeroso. Habló con una elocuencia perfecta, con una lógica tan sutil y una calma tan absoluta que por un instante incluso los dioses dudaron de la acusación. Zeus escuchó y sonrió, porque reconoció en aquel pequeño algo raro, incluso entre los inmortales, una inteligencia libre, imposible de encerrar en normas antiguas. Hermes terminó confesando el robo, pero no con un criminal, sino como un artista que muestra su obra, y ofreció la lira a Apolo como compensación. Cuando Apolo tocó por primera vez aquel instrumento, la música llegó al aire, con una belleza desconocida. La ira desapareció, el conflicto se transformó en armonía. Desde ese momento, Apolo dejó de ver a Hermes como enemigo, lo vio como hermano. Zeus comprendió entonces cuál sería el lugar de su hijo en el universo. No sería un dios inmóvil, sentado en un trono eterno. Sería movimiento, sería tránsito, sería puente entre mundos. Y así le entregó sus símbolos sagrados, las sandalias aladas para cruzar cielo, mar y tierra sin límites, el casco que podía volverlo invisible y el caduceo, la vara dorada capaz de dormir a los hombres o despertarlos. Hermes se convirtió en el mensajero de los dioses, pero ser mensajero no significa solo llevar palabras, significaba cruzar fronteras que nadie más podía cruzar. Hermes caminaba entre dioses y mortales, entre luz y las sombras, entre la vida y la muerte, porque también tenía una misión silenciosa: ser el guía de las almas hacia el inframundo. Cuando un ser humano moría, no era Hades quien lo conducía, era Hermes quien tomaba su espíritu
con suavidad y lo acompañaba hasta la orilla del río Estigia, sin miedo, sin dolor, solo con la certeza de que todo viaje continúa. Por eso Hermes era un dios doble, ligero como el viento y cercano a lo entero. A lo largo de los mitos aparece siempre en los momentos decisivos. Ayudó a Perseo a encontrar el camino hacia Medusa. Entregó a Ulises la hierba mágica que lo protegió de los hechizos de Circe. Ocultó al pequeño Dionisio para salvarlo de la ira de Hera. Nunca buscaba gloria, nunca pedía adoración. Solo aparecía cuando el destino necesitaba moverse. Porque Hermes representa algo más profundo que un simple mensajero. Representa la mente que encuentra salida donde otros ven muros. La palabra correcta dicha en el momento exacto. La intuición que cambia un camino entero. Mientras otros dioses gobernaban territorios fijos, el mar, la guerra, el amor, Hermes gobernaba lo invisible, los cruces, las decisiones, las oportunidades. Por eso los griegos colocaban estatuas suyas en caminos, puertas y fronteras, no solo para honrarlo, sino para recordar que toda frontera puede cruzarse. Con el tiempo su figura creció más allá de la mitología. Los romanos lo llamaron Mercurio, dios del comercio y la velocidad. Los alquimistas lo vieron como el espíritu que une cielo y tierra. Los filósofos entendieron como símbolo del pensamiento, del lenguaje y de la comprensión profunda. Hermes dejó de ser solo un personaje, se convirtió en una idea, la idea del movimiento eterno. Porque nada en la vida permanece quieto, todo cambia, todo viaja, todo se transforma, y en cada cambio está Hermes. Dicen que aún hoy camina entre nosotros, no con sandalias aladas visibles, sino como esa intuición repentina que te hace tomar una decisión, como el encuentro inesperado que transforma tu destino, como la palabra que llega justo cuando más la necesitas. Hermes nunca perteneció del todo al Olimpo, siempre perteneció a los cambios del mundo, porque el verdadero mensajero no vive en el cielo, vive en el viaje.